Perfecto. Y agradecemos ya presencia en el estudio. No sé cómo presentarlo. Un amigo, periodista, politólogo, licenciado. Alberto, muchas gracias. ¿Después de qué? ¿10, 12 años? ¿La primera que me visitas? ¿La primera te invito, me decía? Exacto. Pero hemos estado compartido. No, pero pasa que lo escucho siempre a la mañana, entonces es habitual. Y bueno, recién estábamos hablando un poco. Gracias por la invitación. No, por favor, Alberto. En el marco de lo que es la palabra libertad, algo se está utilizando mucho, pero quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo Milei después del 10 de diciembre? ¿Sigue en campaña o está gobernando, en tu punto de vista? Para mí está dedicado a gobernar, e inclusive la agenda que vos ves que despliega en todos los ámbitos, ¿no? En la discusión pública, en las redes sociales, inclusive hasta en la disputa cotidiana, tiene mucho que ver con lo geopolítico primero, con lo económico, lo macroeconómico después, y obviamente con el modelo de país que él considera que es el que tiene que llevar adelante. Quizás no tan metido como le gustaría a alguna gente en la cotidiana de la partidocracia, para ponerle el título, porque política hace, ¿no? Pero no tan metido en esa otra historia que conocemos todos, que es la disputa por el poder. ¿Y en quién recae? Porque un gobierno, para que tenga conducción, necesita ese elemento que acaba de mencionar. ¿En la figura de quién recae? Yo creo que hay varios actores ahí, ¿no? Y creo que hasta hay una especie de distribución de roles. Creo que por un lado está el jefe de gabinete, que cumple un rol clave. Guillermo Franco es una persona que tiene que coordinar el gabinete por un lado, pero al mismo tiempo convive con la realidad de los gobernadores, de las dos cámaras, en la discusión política hacia adentro y hacia afuera. El mismo idioma prácticamente. Sí, además un hombre que proviene de ese ámbito, ¿no? También. Después, por otro lado, bueno, se atribuye un rol muy importante a la presencia de Santiago Caputo, que siempre lo mencionan como parte de esa tríada que maneja el poder, que lo ha dicho explícitamente el presidente muchas veces, ¿no? Claro, que lo volvió a mencionar hace poco, el que le llevó a Franco a decirle, mire, pero el que tiene firma soy yo. Sí, sin duda, por eso digo, ahí hay como una especie de distribución de roles, me parece bastante definida, y por otro lado, bueno, la hermana, la secretaria general de la Presidencia de la Nación, y diría yo también los Menem, que de alguna forma son otra parte del escudo político que tiene la responsabilidad, y ya más en el armado territorial del brazo político o el vehículo electoral que tiene el oficialismo hoy, que es la Libertad Avanza, ¿no? Que es el nuevo brazo político, porque el presidente llegó con una alianza de partidos preexistentes, que lo ayudaron a conseguir el triunfo del 2023, y claro, ahora hay una fuerza política propia. Claro, y que de intereses que coincidieron, justamente lo utilizaron a Milei para quitar poder a otra fuerza política, y finalmente Milei se quedó con todo. Creo que el diseño que tuvieron algunos ahí de crear una suerte de fuerza política que le restara votos a unos, salió mal, digamos, claro, el experimento, ¿no? Claro. Creo que no lo vieron venir. El otro día hablábamos con algunos amigos, creo que no lo vieron venir. El conurbano, la política tradicional no lo vio venir, ¿sí? Porque minimizó las redes sociales, subestimó el vínculo de los jóvenes con la política, se compró la caricatura de que a los jóvenes no les interesa la política, cosa que no es cierto, y bajo esa literatura dijeron, bueno, esto es fácil, ¿sí? Y la famosa frase, no tiene estructura. Claro, y cuando ellos le prestaron estructura, se rompieron los paradigmas básicos de la política tradicional latinoamericana en general, ¿no? Claro. Y permeó en un escenario, siempre digo, en un contexto muy particular. Mal gobierno del peronismo, alta inflación, digo, una lista de condimentos. Y la excepción de Macri era muy reciente. Sí, la decepción de Juntos por el Cambio era importante, la falta de unidad de ese espacio político, la falta de ideología, claro, de esa oferta política, con una combinación tan rara como Larreta de un lado, Patricia del otro, me parece que no terminó de conformar un núcleo, ¿no? Que el mayor reflejo va a ser ahora el 18 de mayo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuánto se ve el crecimiento de Milei desde el punto de vista de figura propia ante enfrente no tener un liderazgo claro? ¿Vos decís hoy o en ese momento? En ese momento, pero hoy se acentuó. Hoy se acentuó porque no hay un líder opositor. Claro, pero no hay nada, pero ni opositor, no hay líder. No hay un liderazgo político. O sea, si vuelve a preguntar a la gente, y aparecen en las encuestas esto, ¿no? ¿Quién es el líder de la oposición? Bueno, hay múltiples respuestas, ¿sí? Todavía Cristina Fernández de Kirchner ocupa una posición relevante, pero también aparece Kicillof, y también aparece Lustó, y también aparece Larreta, digo, está muy disperso. Massa, ¿no? Sí, pero tampoco la gente encuentra un liderazgo renovado ahí. Claro. ¿Sí? Quizás porque falta tiempo, quizás porque hay 16 meses de gobierno recién. Y tampoco hay un discurso
o una narrativa inteligente para combatir contra este gobierno. Digo, es muy difícil dar la pelea intelectual, académica, en la discusión pública hablando del pasado. La cuestión nostálgica a una generación como la que impuso un presidente, bueno, le podés hablar a esa gente y decir, no, porque antes era así. O yo hice tal cosa. O yo hice tal cosa. Creo que es un error conceptual. Claro. Y políticamente es un error estratégico severo, ¿no? En vez de hablar de futuro, de sueños, de cómo voy a hacer para resolver, lo que pasa es que si los interlocutores son los mismos, qué sé yo, voy a dar el ejemplo más clásico, ¿no? Cuando el kirchnerismo te dice que los niveles de pobreza actuales son insostenibles, tenés que decir, no, pero pará, los niveles de pobreza tú gobernaste 12 años, digamos, 16, ¿sí? O sea, ¿de qué me hablas? Entonces, si hubieran otros interlocutores, hasta de ese mismo espacio político, que tuvieran autoridad conceptual para pararse en ese lugar, bueno, otra sería la conversación. Pero están inhibidos los interlocutores, digo, en esta conversación, ¿no? Pregunto yo, ¿cómo ves la reaparición de Macri ahora? A mí me preocupa, primero me parece una discusión, si se quiere, muy urbana de la capital federal, o de Cava, como le decían ahora. Porque, a ver, los dos últimos candidatos a presidente de la Nación del PRO, precandidatos, fueron Larreta, que está fuera del PRO, y Patricia Bullrich, que está en el gobierno. Entonces la pregunta sería, ¿a quién representa Macri? ¿A qué espacio? Porque los últimos dos precandidatos a presidente de la Nación están afuera de ese espacio político. ¿Qué representa Jorge Macri y la Ciudad de Buenos Aires? Digo, Frigerio es PRO, Nacho Torres de Chubut es PRO, Poggi en San Luis es PRO. A esta altura del partido me parece que Macri representa a un sector acotado de la política de la Ciudad de Buenos Aires y, si querés ser generosa, del AMBA, ¿sí? Claro. Pero y es un expresidente. No, y además se ausentó como mucho tiempo, digamos. Sí, ¿no? Pero además tiene el mismo no sé pecado. Si con una razón lógica. Tiene el mismo pecado que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Yo escuchaba hace algunas semanas atrás a Macri hablando de que había que salir del cepo cambiario, pero ese cepo lo puso él. O sea, es casi cómica la conversación, ¿no? Es decir, que se queje, no sé, algún sector de la política que diga, no, hay que salir del cepo, porque la verdad que es una barbaridad, todo ok, pero que se quejen los tipos que lo pusieron, parece como un contrasentido. Del otro lado estaba el kirchnerismo, que no solamente que puso un cepo, sino que elogiaba el cepo. Decía, no, los países del mundo se desarrollan con cepos cambiarios y con control de cambio. Entonces, vos decís, ¿cómo van a pedir que salgan del cepo si estaba bien el cepo? ¿Sí? Esas conversaciones ridículas solamente pueden pasar acá, ¿no? Y Macri, creo que, como le pasa a muchos poderosos, no ha hecho el duelo, que ya no es más presidente de la Nación. Tuvo su tiempo, tuvo su momento, tuvo su oportunidad. Después podemos discutir si fue exitoso o no, a mi juicio no. Pero, digamos, está como extemporáneo, ¿no? Yo no lo veo a Obama hablando de estas cosas en Estados Unidos, no sé, para dar un ejemplo. Yo creo que el mal argentino es justamente el que Estados Unidos lo solucionó hace mucho tiempo. Alguien sabe que es 2 veces presidente y 2 veces presidente y se van. Yo creo que, y lo discutí el otro día al aire y tuve muchísimos problemas cuando dije que los políticos deben pensar esto con una carrera que llega a su jubilación. Claro, su jubilación en algún momento. Cuando yo digo que independientemente de quién sea gobernador este diciembre, la jubilación 2001 se jubila. Le guste a quien le guste, quiera interpretarlo, pueda acompañar, pero por la llegada del presidente, por lo que acabo de mencionar, pero también pasaron 2 décadas. Sí, y porque en algún punto, bueno, ahí siempre hay una confusión, ¿no? La gente que tiene poder no termina de comprender que está a préstamo, circunstancialmente, bajo un contexto, que tiene un periodo, 2 en el mejor de los casos, y bueno, después se puede acompañar, se puede asesorar, se puede sugerir, pero intentar sostenerse indefinidamente es un problema. Bueno, y había una expectativa con este gobierno en materia económica, pero también hay una expectativa en materia política. Sin duda. Que no sé si la está cumpliendo del todo. ¿Vos qué pensás? Yo creo que hay una combinación de ambas, ¿no? Creo que la gente está tan cansada de los fracasos económicos como tan cansada de la mentira política. Entonces, cada vez que el gobierno acierta en alguno de estos dos temas, la gente valida y refuerza y renueva su compromiso, aunque no la pase del todo bien por alguna circunstancia económica o hasta política. Vuelve a confiar, porque considera que estos que están ahora son los que pueden cambiar esa historia. Cuando el presidente el otro día dice, yo termino los 2 periodos y me dan un segundo mandato y me voy con el perro al campo.
eso celebra la política. La pregunta es, ¿cuántos dirigentes políticos le escuchás decir eso? Y perdón. No te digo cumplir, Y dentro decir. de la misma estructura, ¿cuántos fuera de Milei dicen eso? Por también? por eso digo. Entonces ahí la gente dice, no, esto es lo que yo quiero. Claro. Un tipo que está en el primer año de gobierno y dice que se va a ir. Después veremos si lo cumple o no. ¿no? Pero por lo menos lo plantea. Pero ya lo plantea abiertamente. Y en el marco de traspasar a las provincias, ¿Milei lo mismo diciendo este es mi candidato o la gente lo vota a Milei? Yo creo que eso no pasa en ningún ámbito. O sea, no es con Milei nomás, ¿no? A ver, nosotros en Corrientes tuvimos una experiencia con Cristina. Un kirchnerismo exitoso, ¿te acordás del 54% que te pasaba por arriba como una maquinaria? Después iba a las provincias. Y en este caso de la provincia de Corrientes en particular, el resultado era otro. No, pero el candidato de Cristina, no pasó nada, ¿sí? Digo, la gente tiene, no hay que subestimar nunca a la gente, al ciudadano, al votante, ¿no? La gente tiene la capacidad de discernir una cosa de la otra. Y tampoco le gusta mucho que le marquen este sí, este no, los ungidos. Eso es la vieja política. Claro. ¿Sí? Acá hay que ganarse el lugar y hay que construir ¿Y cómo tomaste legitimidad. la foto de hoy, por ejemplo? En el marco de, ¿son todos oficialistas? ¿Qué nos vieron? A ver, en esa foto hay, me parece, varias lecturas. Varias cosas para analizar. Hay muchos sectores políticos que intentan construir alguna opción frente a la opción política lógica que es el oficialismo. Algunos que vienen desde adentro del oficialismo, que están buscando construir afuera, otros que nunca estuvieron adentro y que están tratando de armar algo allí. Veremos si eso deriva en algún denominador común. Todavía eso no está explicitado. Yo no termino de ver el final de esa foto. Entiendo que son los procesos lógicos de la política, ¿no? El paso a paso. Juntarse, reunirse, sacarse una foto. Después veremos cómo termina toda esa dinámica, si se plasma en un contenido común, en un proyecto común. Hasta ahora es un conjunto de dirigentes y en algunos casos de partidos políticos que parecen estar de acuerdo en que hay que buscar una alternativa política corriente. Todavía no dijeron ni cómo, ni con qué mecanismo, ni con qué ideología, ni con qué plataforma. Claro, pero falta todavía tiempo. Puede aparecer esa... ¿Quién necesita a quién en esa foto? Digamos, tomándolo a Lisandro Almirón como representante del gobierno nacional, o la fuerza Milei y los demás. ¿O es una conjunción de dos necesidades? Para mí todavía no está claro. Porque pareciera una mesa horizontal, ¿no? Si uno lo mira de afuera, claro. E inclusive si escucha a los actores. Ahí no hay una especie de supremacía de uno sobre otro. Tampoco. No pareciera surgir naturalmente. Pero insisto, me parece que todavía faltan piezas en esa foto, falta una narrativa, y en un momento en el que Corrientes está buscando cuáles van a ser los escenarios electorales. Qué interesante, porque falta narrativa y ellos se prenden de eso, de la narrativa sostienen en los puntos que tomó, lo que escuché recién, estábamos hablando con Ingrid Jeter, que participó, que coincidimos en esto, coincidimos en aquello, y toman esa narrativa de tratar de lo que es la historia nacional, o mejor dicho, el relato nacional, bajarlo a la provincia. Claro, pero a ver, si vos mirás la foto ahí, te vas a encontrar con gente que ideológicamente va a tener coincidencia con el gobierno nacional, pero también vas a encontrar gente que no tiene coincidencia ideológica con el gobierno nacional. Claro. En esa misma foto vas a ver matices, si se quiere, ¿no? Y han hablado de un proyecto de provincia. Bueno, creo que en algún momento va a surgir ese proyecto de provincia, habrá que ver cuando surja qué configuración tiene. A mí no me queda claro si ese espacio es un espacio que va a terminar confluyendo en una alianza o todavía es un espacio de conversación. Lo han planteado como un espacio de diálogo hasta ahora. De hecho, creo que hubo preguntas en los medios de comunicación hoy de si eso era un partido político, una alianza política, y creo que muchos de los actores ahí se cuidaron de no decir somos una alianza opositora o somos un grupo de partidos que se opone al gobierno provincial. Creo que ha habido mucha prudencia todavía, creo que recién está tomando forma, hay que ver cómo termina esa historia, y otra vez, no tenemos fecha electoral en Corrientes, no tenemos convocatoria. No sabemos cuál va a ser la configuración de los espacios políticos en Corrientes. Yo no sé si el gobierno provincial va a ir con la misma configuración que tenía hasta acá, con los mismos actores o no, si va a convocar a nuevos, si se va a terminar aliando con el gobierno nacional o no, como pasa en el Chaco. No lo sé. Digo, eso no está suficientemente claro. Y yo no he escuchado a nadie que categóricamente diga esto no va a ser así o esto va a ser así. Creo que están faltando todavía capítulos a esta historia, ¿no? Y
¿Cuán débil lo ven al gobierno provincial para esta foto? ¿Usted se imagina esta misma situación en estas 2 décadas de ECO, bueno, frente a todo, como fueron mutando los nombres? ¿Es un signo de debilidad que lo ven? A ver, hay un reseteo del poder en Corrientes para mí. El reseteo tiene que ver con que hay algunas certezas, ¿no? El gobernador Gustavo Valdés no tiene renovación de mandato. Y varios intendentes, muchos de ellos importantes, 23 en el marco del oficialismo, ¿no? Tampoco tienen reelección. Y también en el marco de la oposición. Claro. También en los municipios opositores al gobierno provincial también hay varios que no reeligen, que no pueden reelegir. Entonces va a haber un reseteo, sea cual fuere el desenlace, ¿no? Y cuando digo un reseteo, digo un cambio de nombres. Claro. Después veremos si un cambio de configuraciones de alianzas o no. Y de impronta, con lo que eso significa. Y probablemente de impronta, y además como hay un nuevo tiempo en la política, también puede haber un cambio de configuración. Voy a dar un ejemplo que lo vivimos en Corrientes. Una cosa es el Encuentro por Corrientes, o el Frente de Todos, de la alianza original entre la Unión Cívica Radical y el peronismo para combatir lo que en esa época era la salida del proceso del Partido Nuevo, y otra cosa es la configuración que tiene hoy. Y uno podría decir, bueno, pero son 20 y pico de años del mismo espacio político. Sí, sí, pero con configuraciones diferentes. Claro. Más cerca del kirchnerismo en un momento, más lejos después. Digo, Y con manejo de gobernadores distintos. cuando hacemos análisis política tenemos tendencia a tomar lo último, ¿sí? Pero en realidad, si vos mirás todo el proceso es más largo y tiene como matices, ¿no? Entonces, entonces yo pregunto, ¿y no será que ahora vamos a otro matiz? Hace poco tiempo, no hace tanto, el gobierno provincial tenía una alianza con el entonces presidente Macri y con Juntos por el Cambio. Claro. Y tomó esa configuración. Bueno, hoy podría tener otra, digamos, ¿no? Entonces, creo que todavía no están las cartas sobre la mesa. A mí, como liberal, me preocupan otras cuestiones. Por ejemplo, el contenido de la discusión de la provincia que viene. Me parece que estamos muy concentrados hoy en ver quiénes son los jugadores y no estamos discutiendo sobre el qué. Y lo que vamos a elegir es un gobierno provincial dentro de algunos meses, ¿no? Y te pregunto, e intendentes. Claro, más allá de la discusión justamente en lo discursivo que el dirigente pueda plantear, la gente, yo creo que sabe lo que quiere. Es posible. La gente sabe lo que no quiere también. Bueno, eso creo que se aprende más rápido. Eso es más fácil de identificar. O sea, una persona aprende, yo esto no quiero, estoy seguro. Exacto. Y lo que quiero, bueno. En ese marco hay algunas situaciones que, porque también hay que considerar que, bien lo dijiste, en estos 20 años, el correntino, el votante, y voy a un ejemplo claro, que el empleado público, digamos, que se maneja todo a través de eso, aprendió algunas cuestiones y sabe a dónde no quiere volver y sabe qué salto no quiere dar. Sí. Y hay conquistas logradas, claro, entre comillas. Corrientes tiene, entre comillas, aprobado un par de exámenes interesantes, ¿no? Cierto nivel de estabilidad económica y cierto nivel de paz social, que han sido dos atributos muy valorados por la sociedad después de los incidentes del 99. Claro. No olvidemos que tuvimos una provincia con gente movilizada, 2 muertos en el puente, interrupción institucional. Y la gente no quiere más eso. Y tuvimos unos cuantos meses de sueldo atrasado en la administración pública que generaron una ruptura de la cadena de pago que nadie quiere vivir. Y que todo lo que estamos acá lo vivimos como hijos o como protagonistas, ¿no? Cuando le planteo eso al gobierno, que independientemente de 2 décadas de esa certeza que la última semana se cobra, se termina a cobrar con el tema del plusto, y la gente te pregunta de lo que más. A mí me escuchan mucho de 6, 7 de la mañana, nada más que por el... Y lo digo a Simón, vamos a hablar que le importa a la gente, que cuando se cobra, la posibilidad, si hay aumento... Bueno, esa certidumbre te pone un piso. Ahora, en tiempos de tumulto económico en Argentina y tumulto político, quizás eso se valorizó mucho más, porque había lío en otro lado, acá enfrente nomás. Claro. ¿Sí? Entonces decían, no, bueno, ya, por lo menos acá no tenemos piquete. ¿Sí? El puente se corta del otro lado, no se cortaba de este. ¿Sí? Entonces se valorizaba más lo que se tenía acá. Ahora, cuando eso ya no hay corte ni de un lado ni del otro, claro, bueno, entonces ya empezamos a buscar otras cosas. Y además, siempre nos olvidamos cuando hacemos análisis político que hay un corrimiento generacional. El 50% del padrón en Corrientes tiene menos de 40 años. Claro. Digo, esa gente no razona igual, no vivió el 99 en primera persona. Y plantea otras necesidades. Tiene otras demandas. La apertura al mundo, tratar de ver algunas Y yo miro la cuestiones. dirigencia política, la mayoría tiene más de 40. Claro. La pregunta, ¿puede comprender la lógica de los más jóvenes a alguien que ni siquiera maneja tecnológicamente las mismas herramientas? Claro. Puede que no comprenda ni siquiera el idioma, ¿no? O sea, la conversación.
Y yo siempre digo, no hay que subestimar a los jóvenes, ¿no? Esto que pasó en Argentina el año pasado, antepasado, es la primera vez en la historia que los jóvenes le impusieron un presidente a los padres. Claro. Nunca ocurrió eso. Y eso se puede dar en distintos sectores y la discusión se viene. Corrientes yo creo que va a ser igual que Santiago del Estero, aunque Santiago del Estero tiene otra impronta. Sí. Corrientes tenemos una muy distinta que yo creo que vamos a ser mirados a nivel nacional por muchos sectores. Sí, también no nos olvidemos, nosotros somos medio corriente centrista, ¿no? Nosotros siempre creemos que Corrientes es más importante de lo que quizás sea. Claro, el ombligo del mundo que no somos. No somos el 2% del padrón. Claro. ¿Sí? Y por más que haya 2 gobiernos provinciales que se eligen y no 24, seguimos siendo el 2% del padrón. Obviamente. Entonces, y la verdad que Corrientes muchas veces tuvo a contramano la política nacional y nunca fue un problema. Claro. Digo, ¿sí? O sea, nunca fue una tragedia que Corrientes gane el signo político A, B o C para que en el gobierno nacional gane B, C o D. ¿sí? Claro. O sea, Bueno, pero el fenómeno que vos explicabas recién de la juventud, sí, de la tecnología, las redes y demás, es un fenómeno que no nuevo. discrimina y no discrimina territorio. Y no sé si No, la tampoco Corrientes política está afuera. lo está viendo. Bueno, yo creo que la política en general no lo está viendo y lo subestima. Y eso puede ser un error. Pero también la política al final, esto es medio tragicómico, ¿no? Pero al final es como en el avión, ¿viste? Es pollo pasta. Es decir, al final tenés opciones. Y si las opciones que tenés son interesantes, podés elegir. Pero si las opciones que tenés no son muy interesantes, elegí lo que hay. El problema es si vos entras al supermercado y elegís, pero alguien ya eligió por vos. Claro, o te quedás sin opciones, Claro. Raúl, porque ha pasado muchas veces en la política correntina, ¿no? Que te quedas sin opciones. Eso me enseñó mamá, por ejemplo. Mamá, persona mayor, el mejor día de la política era para ella votar, porque muchos años no pudo votar para ella una fiesta. No le quería votar a Milei, pero tampoco no le iba a votar al kirchnerismo. Y no fue a votar. Bueno, es una opción. Y mucha gente tomó esa alternativa. También mucha gente dijo, no, yo esto no voto, y votó lo otro. Claro. Por la negativa, ¿no? Obviamente. Dijo, no quiero estar acá, como no quiero estar acá, voy a estar allá. No estoy muy convencido, es más, creo que estoy cometiendo un error, claro, pero lo otro podría ser peor. El mal menor. El mal menor. Hace mucho que en la política mundial pasa eso, ¿no? En la elección de Estados Unidos hace poco fue así. Elijo lo menos malo. Claro. No es que elijo con convicción, devoción y amor, sino que convicción ideológica, sino que no, lo que no quiero es que gane Yo creo que el dirigente político llevó al votante a eso, a que no esté identificado con un proyecto, sino lo que no quiere es lo otro. Sí, alguna vez acá en Corrientes, creo que fue con Carlos, tuvimos un panel con Willy Cohen, y Willy Cohen hizo una figura que me encantó a mí periodísticamente, me pareció fantástica, ¿no? Decía él que de qué vivirían los relatores de automovilismo si no pudiesen contar que en cada curva va a haber un choque, ¿no? Y los que hacemos análisis político también hacemos un poco eso, ¿no? Porque estamos diciendo, no, ¿qué pasa si viene por acá y si va por allá? Y si viene, no tenés fecha de elecciones, no tenés candidato, no tenés frente, no hay nada. O sea, los autos no están ni siquiera en la pista. Y nosotros estamos haciendo un análisis de la carrera. O sea, no sabemos ni quién va a correr la carrera. Porque conocemos los boxes. Sí, y porque podemos presumir algunas cosas, pero también conocemos los vehículos y conocemos los futuros pilotos. Pero también somos los mismos que nos comimos la curva en el 23, ¿eh? Eso seguro. En la lista. No, eso seguro. Pero no puede ser, sí, imposible, ¿sí? No, nunca pasó, ¿sí? Bueno, pero salvando las cuestiones, me animo a decir, no es porque es colega de amigo, pero Alberto viene hablando acerca de una pelea ideológica o una lucha dentro de lo educativo, que creo que por ahí viene. Sí, una parte es eso, y por eso me preocupa que Corrientes no tenga esa conversación. Y el modelo de provincia que siempre se discutió, ¿no? Pero bueno, capaz eso se está dando en otro ámbito. A los pibes les preocupa eso. Exacto. ¿No? Los pibes te preguntan, ¿qué Corrientes viene? Y tomando lo que ella acaba de plantear muy inteligentemente, ¿cómo sintieron ustedes del Club de la Libertad, que hace, no sé, décadas que vienen trabajando, y algunos se subieron ya cuando el barco zarpó, digamos? Bueno, eso puede pasar. ¿Sí? Eso no lo tomaron mal. No, eso es propio de la política. El problema en todo caso... ¿No se sintieron utilizados? No, para nada. En todo caso, al contrario, es una satisfacción que haya gente que diga, che, ¿cómo es este tema? A mí, en todo caso, lo que me está preocupando es que estén mirando solamente el costado del fenómeno político. Marketinero. Sí, porque me conviene estar acá o allá y no estén tomando nota de qué habría que hacer si es que querés seguir esa línea de trabajo, porque el presidente sí tiene esa línea de trabajo, ¿no? O sea, cuando vos mirás lo que va haciendo y las decisiones que va tomando, te pueden gustar más o menos, pero hay una agenda ahí. Claro.
Y esa agenda es una agenda ideológica, no es una agenda aleatoria, no es que hace un sorteo y dice, che, mañana vamos a hacer tal cosa. ¿Sí? ¿Y eso ideológico está el periodismo? Porque ahora... Sí, por supuesto. Porque además es incómodo. O sea, no te olvides que son décadas de pensar de una misma manera y de ningunear una manera de pensar, y de pronto esa manera de pensar está arriba de la mesa y te lleva a conflictos, inclusive de intereses. ¿Sí? Claro. Buena parte de la discusión con el periodismo no es una discusión obviamente meramente ideológica. Como pasó siempre, digamos. Como pasó siempre, pero quizás en el modelo anterior la discusión era con quién arreglo, ¿sí? Y acá tengo un problema, digamos, ¿sí? ¿Cómo hago para sobrevivir con esta lógica que no es la lógica que conozco? Y ahí te hace ruido, ¿sí? Entonces confrontás. A eso agregarle las cuestiones ideológicas, ¿no? Que hay muchos periodistas lo que le hacen ruido, no solamente las cuestiones de estilo del presidente, que las tiene, sino algunas cuestiones conceptuales que no le encajan por ningún lado. Es la salida del cepo para mí fue una evidencia empírica. Nos cansamos de escuchar especialistas económicos diciendo no va a funcionar, imposible, no puede ser, qué sé yo. ¿Y? Y, ojo, después no escuchaste uno solo que diga, no, che, me equivoqué la semana pasada, porque encima no hubo que esperar 6 meses para ver si era cierto o no. ¿Sí? Ellos son peor que los analistas políticos, el analista económico. Claro, pero ahí también hay mucho del periodismo comunicacional, claro, que se engancha, se sube, digamos, la tónica y sin tomar nota de que a veces esas opiniones no son opiniones dichas desde una visión auténtica, sino que son intereses, ¿sí? O sea, hay gente que opina. Y a ver, está bien, el tema que vos tenés que blanquear desde qué interesa hablar, claro, a quién representás, digamos, ¿sí? Y hay una suerte de lobby al que nos hemos acostumbrado todos, y entonces se rompe un poco el paradigma ahí, y entonces lo otro se convierte en despreciable. A ver, que el presidente le conteste a los periodistas, por ejemplo, eso es un paradigma roto, ¿sí? ¿No? De hecho, algunos lo dicen abiertamente, no, pero el presidente no le puede contestar, ¿sí? ¿Cómo que no le puede contestar? Te puede parecer mal que le conteste, pero poder puede, ¿sí? Claro. ¿Sí? Y de hecho lo hace. No, pero está mal eso. Pero está mal que hay una ley que le prohíbe que conteste. No, está mal porque no me puede contestar a mí. Yo tengo que poder decir lo que se me canta y el otro se tiene que quedar callado porque es presidente, porque tiene mucho poder, ¿sí? Pero como tiene mucho poder, no puede decir lo que piensa. O si lo dice, lo tiene que decir despacito y sin ofenderme. Pero yo veo la ofensa todos los días. Y no veo ninguno que le diga, che, presidente, te pido disculpas, te dije que vos sos un nabo, que sos un desquiciado, que sos un psiquiátrico. Le han dicho cosas fuertes, ¿no? Sí. Le han dicho nazi, le han dicho... Yo no escuché ninguno que haya dicho, che, la verdad me equivoqué, se me fue la mano, ¿sí? Digo, los comunicadores también tenemos poder, ¿eh? No, obviamente. Y yo creo que... Y a veces desproporcionado. Y yo creo que a través de la irrupción de las redes sociales, que muchos no se dan cuenta todavía, se democratizó mucho eso, que quedamos expuestos y que estamos siendo tan interpelados y tan descreídos por la clase política. Más de una vez lo dije y nadie te escucha. Sí. Porque creen todavía que nosotros somos una casta o un superpoder, que es mentira. Las instituciones en la Argentina, claro, hace mucho tiempo que están desprestigiadas. Exactamente. Y todas, cayeron en la volteada de la iglesia, pasando por el periodismo, el sindicalismo, la justicia, claro, la legislatura, la política. Y que esto es un trabajo, Alberto. ¿Sí? Porque vos te vas a tu casa y tenés que pagar tu cuenta y tenés que lavar los platos, en mi caso, cocinar tranquilamente, como cualquier hijo de Dios. Pero algunos no creen, se creen estrellas. Alberto, gracias como siempre. A ustedes por la oportunidad. Señorita, ¿vamos a tanda? Sí, tenemos que ir a 38 minutos pasaron de las 8 de la noche, música, tanda y volvemos. La novedad no tiene sabor, color ni olor, pero es vital. Antes que se imprima, puro olfato periodístico. Cuando viajas con ERSA, todo es 5 estrellas. Confort, 5 estrellas. Servicio, 5 estrellas. Seguridad, 5 estrellas. Puntualidad, 5 estrellas. Conectividad, 5 estrellas. Viaja con ERSA, el 5 estrellas de las rutas. Compra tus pasajes en ersaonline.com.ar o en terminales. Para comprar o vender o si quieres alquilar, Mayer Inmobiliaria. Tenemos lo que buscas y la mejor atención. Mayer Inmobiliaria. Bolívar 181. Te esperamos.
Óptica San Juan, una nueva forma de ver. Los mejores lentes de receta y de sol, atención personalizada y excelente financiación. PAMI sin cargo, efectivo e importante descuento. Óptica San Juan, San Juan 1024. Seguinos en Instagram, óptica-San Juan.